nuestro hermano relata una experiencia de arrepentimiento profundamente transformadora, que lo llevó a encontrarse cara a cara con el príncipe Felipe y otros miembros de la familia real. Es un honor para mí compartir su testimonio con ustedes leyendo su carta en su totalidad, conservando cada palabra que escribió sin modificaciones. Mi nombre es Robert Lancaster y soy un soldado retirado de 67 años. Lo que estoy a punto de revelar es el momento más crucial de mi vida, uno que eclipsa incluso los eventos más significativos de mi carrera militar. Esta experiencia extraordinaria finalmente me guió a buscar el arrepentimiento y dedicar mi vida a Dios. Pero antes de profundizar en ese profundo encuentro, permítanme brindarles algo de contexto sobre mi vida. A lo largo de mi largo viaje marcado por la disciplina, las órdenes estrictas y numerosos desafíos, logré acumular una riqueza considerable. Para quienes me rodeaban, yo era la encarnación del éxito, aparentemente bendecido con suerte y prosperidad. Sin embargo, debajo de esa fachada de opulencia yacía una profunda sensación de vacío. A pesar de mi éxito económico y las comodidades que lo acompañaban, nada podía llenar el vacío que me carcomía el alma. Contrariamente a la creencia popular, mi vida no fue una historia de éxito, en cambio, mi abundancia material tuvo un alto precio, la esencia misma de mi espíritu. Me di cuenta de que me estaba volviendo cada vez más distante, fría e irritable, alejando a quienes amaba y manteniéndolos a distancia. En mi infancia, había conocido la presencia de Dios en mi vida, pero a medida que pasaban los años, mi fe comenzó a debilitarse. Después de presenciar el inmenso sufrimiento y pérdida que presentaba la vida, parecía inútil seguir depositando mi confianza en Él. Cuanto más me alejaba de la fe, más me convencía de que estaba abrazando la libertad. Paradójicamente, cuanto más me alejaba, menos paz experimentaba. Con cada día que pasaba, el vacío dentro de mí crecía, dejándome sintiéndome más desolada que nunca. Entonces, una noche fatídica, todo cambió. La fecha está grabada en mi memoria, febrero de 2021. Una vez más, busqué refugio de ese vacío implacable, recurriendo al alcohol como mi escape. Lo que había comenzado como una bebida ocasional se había transformado en un ritual nocturno, un intento desesperado por ahogar las voces de desesperación que resonaban en mi mente. Esa noche no fue diferente a muchas otras. Vaso tras vaso desaparecieron, pero el vacío dentro de mí se expandió con cada sorbo. La soledad me envolvió como un sudario asfixiante, entrelazándose con oleadas de arrepentimiento y desesperación. Perdido en mis pensamientos tumultuosos, mi enfoque se redujo a un solo objetivo, llegar al fondo del vaso. De repente, sentí un peso abrumador que me oprimía como si el mundo entero conspirara contra mi propia existencia. Mi visión se volvió borrosa, mi cabeza giró violentamente, y en un instante, caí al suelo. Sentí como si estuviera cayendo en picado a un abismo sin fin, donde todas mis emociones y pensamientos fueron borrados, y la conciencia se desvaneció en una oscuridad consumidora. A medida que me hundía más en esa oscuridad opresiva, me invadió una insoportable sensación de soledad, acompañada por el eco implacable del arrepentimiento que reverberaba dentro de mí. Por primera vez, me sentí realmente perdida, a la deriva en un vacío donde la esperanza parecía ausente. Cuando finalmente abrí los ojos, me enfrenté a una oscuridad indescriptible, un pesado sudario que superaba cualquier sensación de soledad o vacío que hubiera conocido jamás. Era una oscuridad tangible, espesa y sofocante, que me envolvía por completo. Poco a poco, figuras siniestras comenzaron a materializarse a mi alrededor, su presencia era inequívocamente premonitoria, como si algo malévolo estuviera observando cada uno de mis movimientos. La frialdad que irradiaban sus miradas enviaba gélidas ráfagas de terror a través de mi ser. Luché por recuperar la sensación de control, pero se me escapó de las manos como arena. En un momento de horror, las figuras oscuras se acercaron, agarrando mis brazos y arrastrándome hacia adelante sin ninguna resistencia. Cada paso que daba iba acompañado de un profundo escalofrío, como si la esencia misma del terror me envolviera, infundiéndome una sensación visceral de horror.
Luché por ordenar mis pensamientos, entrecerrando los ojos ante la oscuridad en un intento desesperado por sofocar el pánico creciente dentro de mí. Me llevaron por un pasillo amenazador hacia un reino inexplorado. Mis pasos resonaban siniestramente, cada sonido se mezclaba con susurros débiles y siniestros que parecían emanar de las sombras. Una de las figuras se inclinó hacia mí, su aliento frío contra mi oído, y susurró escalofriantemente: «Este es el lugar reservado para la realeza». La confusión se apoderó de mí. ¿Por qué habría un lugar específicamente designado para la realeza? No era miembro de ningún linaje real, y con cada momento que pasaba, el miedo se apoderaba de mi corazón con más fuerza. Las sombras continuaron susurrando, sus voces se elevaron en una cacofonía de terror mientras sentía que nos acercábamos a un lugar que parecía las profundidades del mismísimo infierno. El aire estaba denso con los sonidos de gemidos agonizantes y ecos de profundo arrepentimiento, que me helaban hasta la médula. Este era un infierno más allá de mis peores imaginaciones, un reino dominado por un frío interminable y un miedo implacable. Mientras las figuras oscuras me guiaban por este corredor, un profundo silencio descendió, amplificando el terror del momento. Los susurros se hicieron más profundos, envolviéndome como un sudario mientras las sombras continuaban murmurando en tonos bajos y escalofriantes. A pesar de mi deseo de bloquearlos, sus susurros persistieron, cada palabra golpeaba profundamente mi alma y señalaba la terrible confrontación que me esperaba. Con cada paso por este corredor de desesperación, el miedo se transformaba en absoluta desesperanza. A medida que nuestro paso disminuía, sentía como si me estuvieran arrastrando más profundamente hacia los recovecos más oscuros del mismísimo infierno. Finalmente, me llevaron a una vasta extensión sombría. Me encontré en el centro de un inmenso corredor, rodeado de imponentes muros de piedra que se extendían infinitamente en todas direcciones. El aire era gélido, más frío de lo que cualquier alma podría soportar, un frío implacable que parecía filtrarse hasta mis huesos. Mientras miraba a mi alrededor con incredulidad, mis ojos se sintieron atraídos por las numerosas filas de celdas de piedra que bordeaban el corredor, cada una un testimonio sombrío del tormento eterno de reyes, reinas y líderes poderosos a lo largo de la historia. Mi atención revoloteaba de celda en celda, cada una revelando un cuadro trágico. Dentro de estos lúgubres confines residían algunos de los miembros de la realeza más formidables que jamás caminaron sobre la tierra, figuras que alguna vez ejercieron autoridad e infundieron respeto, pero que ahora estaban prisioneras de sus propios y graves errores. En la celda más cercana, una figura colosal de un rey yacía en el suelo, completamente aplastada bajo el peso insoportable de sus cargas. Las pesadas cadenas que colgaban sobre sus hombros parecían servir como un inquietante recordatorio de las responsabilidades que había descuidado, las mismas cargas que había impuesto a su pueblo. La expresión de profundo arrepentimiento grabada en su rostro, acompañada de los profundos y cansados suspiros que escapaban de sus labios, lo decía todo: estaba condenado a una eternidad de sufrimiento, prisionero de su propia creación. A poca distancia, vislumbré a una reina instalada en su propia celda. La corona sobre su cabeza era un claro emblema del orgullo y la arrogancia con los que había vivido su vida, percibiéndose a sí misma como superior a sus súbditos e incluso a Dios. Ahora, estaba atrapada frente a un espejo infinito, obligada a enfrentarse a su propio reflejo, reviviendo eternamente los momentos que la habían llevado al aislamiento. Una vez celebrada por su belleza y poder, ahora estaba atrapada en un ciclo implacable de su propia vanidad, abandonada a reflexionar sobre el vacío que yacía debajo de su glamoroso exterior. Mientras continuaba mi recorrido por el pasillo, fui testigo de escenas desgarradoras similares en las otras celdas. Algunos miembros de la realeza estaban abrumados por las mismas victorias y poderes en los que una vez se habían deleitado, sus triunfos ahora se habían convertido en cadenas de desesperación. Otros se encontraron sumergidos en las vastas riquezas que habían acumulado mediante la explotación de su pueblo, ahogándose en la riqueza que una vez les había traído alegría. Estos reyes y reinas, una vez poderosos, ahora se enfrentaban al sufrimiento que habían causado a otros. Cada figura, que una vez había desestimado las responsabilidades inherentes a su grandeza, ahora se derrumbaba bajo el peso aplastante de sus propios pecados.
rostros familiares emergieron de las sombras, nombres e historias que había conocido durante años me perseguían mientras se retorcían en un ciclo interminable de arrepentimiento. Una celda albergaba al rey Enrique VII, un nombre sinónimo de infamia en Inglaterra. A lo largo de su reinado, había sacrificado a quienes lo rodeaban, amigos, familia y seres queridos, en el altar de su propia ambición. Ahora, estaba encadenado por las mismas cadenas que representaban su egoísmo, obligado a enfrentar las consecuencias de su incansable búsqueda de poder y control. En la celda adyacente, otra figura real, envuelta en oscuridad, sucumbía al peso de sus propias decisiones. Mientras caminaba por esta escena de pesadilla, una mezcla de miedo y curiosidad se agitaba dentro de mí. Cada uno de estos miembros de la realeza había ejercido alguna vez un poder inmenso, viéndose a sí mismos por encima de su gente mientras hacían la vista gorda ante sus responsabilidades. Sin embargo, aquí estaban, atrapados en este reino oscuro, cada celda era un reflejo escalofriante de sus pecados e injusticias. El peso de su pasado se cernía sobre mí, y la comprensión se instaló pesadamente en mi corazón. Estas poderosas figuras ahora no eran más que sombras de lo que eran antes, pagando eternamente el precio de las vidas que habían vivido. La presencia de estas poderosas figuras en este reino sombrío tenía un propósito profundo. Estaban allí como testimonio de las consecuencias de su indiferencia, orgullo, egoísmo y traición hacia su gente. Cada paso que daba por el pasillo me recordaba claramente los peligros ocultos que acechaban tras la fachada de poder y esplendor, y que ilustraban el alto precio que habían pagado por sus errores. Mientras deambulaba entre las sombrías celdas de piedra, mi miedo se profundizaba con cada paso que avanzaba y una creciente sensación de terror me invadía. De repente, me detuve ante una celda en particular y, cuando lentamente levanté la mirada, una sacudida de reconocimiento me recorrió el cuerpo. Allí, entre las sombras, había un rostro familiar, un rostro que había admirado durante años. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al darme cuenta de que era el príncipe Felipe, la personificación del honor y la dignidad. Pero ahora, todos los rastros de su actitud orgullosa se habían evaporado. Este hombre, que una vez había sido un símbolo de fuerza y nobleza, ahora estaba enredado en un tormento de soledad y arrepentimiento. El rostro del príncipe Felipe estaba pálido y desgastado, la vida vibrante que una vez había irradiado de él parecía extinguida. Un pesado silencio lo envolvió, hundiéndolo más profundamente en una oscuridad sofocante. Lo recordé como una figura de honor, alguien que inspiraba respeto y admiración en su pueblo. Sin embargo, allí estaba, pagando el precio de sus errores pasados y el orgullo que había acompañado su estatus, exponiendo el vacío que yacía debajo de su grandeza. Era como si estuviera atrapado dentro de los confines de su propio aislamiento, saboreando la profunda angustia que caracterizaba esta existencia infernal. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y la profundidad del arrepentimiento en la mirada de Philip me golpeó con una fuerza abrumadora. Era como si su dolor se estuviera desbordando, derramándose en el aire entre nosotros, envolviendo mi corazón como un torno. Su expresión atormentada me obligó a reflexionar sobre sus decisiones, el poder que había ejercido y la actitud altiva que a veces había caracterizado sus interacciones con los demás. En ese momento de conexión, sentí una resonancia escalofriante con su destino, una conciencia repentina de que yo también estaba recorriendo un camino peligroso. Este hombre, que antes se había envuelto en orgullo y presunción, se había considerado superior a las personas a las que debía servir. Ahora, tenía que enfrentarse a los pecados de su pasado. Su caída parecía susurrarme un mensaje urgente, una llamada a la introspección. Me di cuenta de que necesitaba examinar mi propia vida, cuestionar mis propias actitudes y comportamientos, para no encontrarme también prisionero de mi propia arrogancia y confrontado con un legado de arrepentimiento. El aire estaba cargado de verdades no dichas, que me instaron a prestar atención a las advertencias incrustadas en las sombras que nos rodeaban. El príncipe Felipe estaba sentado en silencio dentro de su celda, aparentemente sumido en una profunda contemplación. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, realzando el aura de soledad y desesperación que se aferraba a su ser.
Estos espectros oscuros reflejaban los innumerables errores de su pasado, cada uno de ellos arrastrándolo aún más hacia las profundidades de su aislamiento. Mientras observaba la angustia grabada en sus ojos, sentí mi propio vacío mirándome fijamente, como si su dolor fuera un reflejo directo del vacío que residía dentro de mí. En un momento, noté que los labios del príncipe Felipe se movían ligeramente como si estuviera a punto de expresar algo profundo, pero sus palabras estaban ahogadas por el inmenso peso de su arrepentimiento y soledad. Parecía tan completamente aplastado por la desesperación que incluso el acto de hablar parecía inútil. Una neblina nubló mi visión, y al contemplarlo en ese estado vulnerable, mi admiración por el hombre que había idolatrado durante toda mi vida comenzó a desvanecerse. Darme cuenta de que esta figura, una vez un símbolo de fuerza y dignidad, se estaba deteriorando desde adentro me obligó a enfrentar verdades inquietantes sobre mi propia existencia. En ese momento de revelación, reconocí que estaba en un camino terriblemente similar al suyo. A lo largo de mi vida, yo también me había alejado de Dios, confiando únicamente en mi propia fuerza e intelecto para navegar mi viaje. La mirada penetrante de Philip parecía penetrar en lo más profundo de mi alma y transmitirme un mensaje tácito: eres igual que yo. Mientras seguía mirando sus ojos desolados, una sensación escalofriante se apoderó de mí, intensificando la frialdad que ahora residía en mi corazón. Este encuentro no solo iluminó la trágica caída de Philip, sino también mis propios defectos y errores. Mientras me alejaba a regañadientes de la celda de Philip, un temblor de inquietud me recorrió el cuerpo. Seguí avanzando por el pasillo, con la mente todavía dando vueltas por el impacto de lo que había presenciado. Pronto, mi mirada se vio atraída por otro rostro familiar, la reina Isabel. Mi admiración y respeto por ella siempre habían estado arraigados en la imagen serena y noble que proyectaba al mundo. Sin embargo, la escena que tenía ante mí destrozó esa ilusión y reveló una realidad muy alejada de la fachada digna que había reverenciado durante tanto tiempo. La cruda verdad empezó a revelarse, obligándome a reconsiderar todo lo que alguna vez había creído sobre el peso del poder, la responsabilidad y las luchas ocultas que yacen bajo la superficie. La reina Isabel estaba de pie ante mí, su aura vibrante de fuerza y dignidad ahora brillaba por su ausencia. El lujo que una vez la había envuelto se sentía más como una prisión, cada detalle ornamentado era un duro recordatorio de su soledad. La grandeza de su celda, envuelta en ricos tapices y adornada con opulentos tesoros, solo servía para enmascarar la profunda soledad y el arrepentimiento que yacían enterrados en lo más profundo de su alma. Su trono, una vez un símbolo de autoridad y orgullo, se había convertido en un peso pesado, el centro de su soledad y remordimiento. Una profunda impotencia titilaba en sus ojos, como si los fantasmas de sus errores pasados estuvieran jugando en su mente, atrapándola en una fría fachada real. Toda la opulencia que una vez había definido su existencia ahora la rodeaba como reliquias olvidadas, carentes de significado. A pesar de estar rodeada de símbolos de su antiguo poder e influencia, su espíritu se sentía aislado, atrapado en una oscuridad de arrepentimiento y profunda soledad. Mientras continuaba mi viaje por el pasillo, el peso de estas escenas horribles me oprimía, cada paso resonaba con los gritos de desesperación que emanaban de cada célula. Las terribles vistas que encontré sacudieron mi alma, dejándome tambaleándome. Justo cuando sentí que la oscuridad circundante podría tragarme por completo, una luz brillante y serena atravesó de repente la penumbra, envolviendo las sombras en su cálido abrazo. La pureza de esta luz era tan abrumadora que me encontré entrecerrando los ojos ante su brillo. Y entonces, desde dentro de ese resplandor radiante, vi la figura de Jesús. Se acercó a mí con una mirada serena y amorosa, y su presencia irradiaba una sensación de paz que apaciguó la agitación de mi corazón. Con gentil autoridad, comenzó a explicarme el propósito de las desgarradoras visiones que acababa de presenciar. Me reveló que me había mostrado esas escenas del infierno por una razón importante. Me dijo que cada figura real se había dejado llevar por el atractivo del poder y la grandeza mundanos, permitiendo que su orgullo los cegara ante la realidad de sus acciones. Su adicción al poder y al estatus, aunque temporalmente gratificante, en última instancia ofrecía solo una satisfacción fugaz,
eclipsada por las inmensas responsabilidades que acompañaban a sus posiciones. Jesús enfatizó que si bien la realeza, el poder y la riqueza podían elevar el estatus de uno en la tierra, también podían erosionar el alma desde adentro. Explicó que estas figuras habían olvidado la profunda responsabilidad que conllevaba su privilegio, persiguiendo sus propios deseos mientras descuidaban el bienestar de aquellos a quienes se suponía que debían servir. Ahora, se encontraban atrapados en ese oscuro abismo, sufriendo el peso de su arrepentimiento y dolor, eternamente atormentados por las decisiones que habían tomado. En su presencia, el mensaje de responsabilidad y humildad resonó profundamente dentro de mí, encendiendo una chispa de esperanza en medio de la desesperación que nos rodeaba. Me di cuenta de que las lecciones aprendidas de estos miembros de la realeza caídos no eran solo suyas, también sirvieron como un poderoso recordatorio para mí. Las palabras de Jesús tocaron una fibra profunda dentro de mí, llevándome a un profundo estado de contemplación. Al reflexionar sobre las trágicas caídas de esos reyes y reinas, comencé a cuestionar la esencia misma de mi propia vida. Me había rodeado de riquezas, usándolas como una fuente superficial de satisfacción, perdiendo gradualmente mi fe en Dios y elevando las posesiones materiales al centro de mi existencia. En ese momento, reconocí hasta qué punto me había desviado del camino que estaba destinado a mí. De pie junto a Jesús, me sentí abrumadoramente pequeño y vulnerable, profundamente consciente del peso de mis decisiones. Como si percibiera mi agitación interior, Jesús se acercó y me habló suavemente: hay una semilla de bondad dentro de ti, oculta tras el exterior frío que muestras al mundo. Sus palabras fueron un bálsamo para mi espíritu atribulado, ofreciéndome un rayo de esperanza que hacía tiempo que creía extinguida. Con un gesto suave, Jesús abrió otra escena ante mis ojos y, de repente, me transporté de nuevo a un recuerdo que había enterrado en lo más profundo de mi mente durante mucho tiempo, un momento de mi juventud que se había desvanecido en la oscuridad. Vi a un niño pequeño en peligro, asustado e indefenso, de pie y solo. En ese momento de claridad, recordé cómo, cuando no había nadie más alrededor, me acerqué para ayudarlo. Recordé el acto secreto de llevarlo a un lugar seguro, asegurándome de que nadie supiera nunca de mi intervención. Mientras observaba cómo se desarrollaba esta escena conmovedora, se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí una profunda conexión con ese niño al que una vez salvé. La suave voz de Jesús resonó en mi corazón y afirmó: aunque nadie se haya dado cuenta, hay bondad dentro de ti. La bondad que has mantenido oculta en lo profundo de tu corazón es la clave de tu salvación. Sus palabras resonaron dentro de mí y despertaron sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo. A lo largo de mi vida, había construido una fachada de dureza, aparentando frialdad y desapego del mundo, pero ahora estaba descubriendo una bondad enterrada que siempre había sido parte de mí. El torrente de emociones que surgió fue abrumador. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras enfrentaba este aspecto genuino de mi identidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Mientras miraba a los ojos compasivos de Jesús, un sentimiento de esperanza comenzó a florecer dentro de mi alma. En ese momento, me di cuenta de que la bondad que había guardado escondida en mi corazón no era una debilidad sino mi activo más valioso, una luz guía capaz de llevarme de regreso a la gracia y al propósito. Comprendí que esta bondad oculta podía ser la base sobre la cual podría reconstruir mi vida, transformando mi vacío en un recipiente de amor y compasión. Cuando finalmente abrí los ojos, las brillantes luces de la habitación del hospital inundaron mi visión, cegándome momentáneamente y dejándome desorientada. La confusión me envolvió y una inquietud permaneció dentro, un temblor que resonó en mi alma. A medida que mis sentidos se fueron adaptando, fui tomando conciencia de lo que me rodeaba. Estaba en una cama de hospital. Las máquinas que emitían pitidos a mi alrededor me parecían extrañas, como si pertenecieran a otro reino, muy alejado de las escenas infernales que acababa de soportar. Respiré profundamente para tranquilizarme y dejé que los recuerdos de mi desgarradora experiencia me invadieran. Durante mucho tiempo había vivido con la ilusión de que la riqueza tenía las respuestas a mis preguntas, aferrándome desesperadamente a su poder y su atractivo. Pero, en realidad, esa misma riqueza había creado un enorme vacío en mi alma,
erosionando lentamente la bondad que residía en mi interior. Esta experiencia transformadora había iluminado una verdad profunda: la fortuna que una vez había apreciado era, de hecho, una barrera que obstaculizaba mi conexión con Dios. En lugar de empoderarme, había debilitado mi espíritu, llevándome por un camino de aislamiento y desesperación. En esos momentos oscuros, fue Jesús quien me dio la oportunidad de ver esta realidad. Sentí que se estaba produciendo un cambio profundo en mi interior, una transformación interior que cambió mi perspectiva por completo. Empecé a comprender que el verdadero valor no reside en las posesiones materiales, sino en la bondad que llevaba en lo más profundo de mi alma. Mientras me enjugaba las lágrimas que corrían por mi rostro, una sensación de paz me invadió, una serenidad que me invadía por completo y que no había sentido en años. A partir de ese momento, tomé una decisión firme: ya no mediría mi vida por la riqueza material que poseía, sino por un propósito arraigado en el significado espiritual. Por primera vez, me sentí genuinamente renacida, como si el peso de mi pasado se hubiera levantado y reemplazado por una nueva claridad. Me comprometí a recorrer un camino definido por el cultivo de la bondad en mi corazón, la ayuda a los demás y la creación de una relación más estrecha con Dios. Esta profunda experiencia me había revelado el verdadero valor de mi vida, que trascendía las riquezas terrenales y estaba anclada en el amor, la compasión y la humildad. Al abrir los ojos al mundo que me rodeaba, sentí como si mi alma hubiera renacido, lista para abrazar una vida llena de significado y propósito, guiada por la luz de la bondad que había redescubierto dentro de mí.